Bienvenidos al curso virtual de Derecho Procesal Penal 2, código FG 050, semana 14. Continuamos trabajando el tema del debate. Objetivo de la clase: que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala conozca el desarrollo del debate. Dentro del desarrollo del debate, nosotros vamos a ver aspectos acerca de la acusación y el auto de apertura a juicio. La hipótesis del fiscal o en la hipótesis de la defensa. La fundamentación jurídica, las cuestiones incidentales, el tema de los peritos, los testigos, las evidencias, la prueba leída y las conclusiones. Vamos a ver cada una de ellas. Tenemos nosotros que dentro de la preparación del debate es muy importante si su figura es por parte del Ministerio Público o por parte de la defensa, siempre velar porque si es de parte de la defensa, desvirtuar todos aquellos medios de prueba que pueda presentar la Fiscalía. Y si hablamos desde el punto de vista de la Fiscalía, es sustentar correctamente los medios de prueba que se presenten ante el debate. Tenemos, por ejemplo, si la hipótesis es de parte de la Fiscalía o es de parte de la defensa, en ambos casos se debe hacer un resumen cronológico de los hechos. Esto con el sentido de fundamentar la acusación o de desvirtuar y crear una duda razonable al tribunal. Tenemos la fundamentación jurídica. Esta incluye el razonamiento jurídico en el caso que, por ejemplo, se deba apoyar de la doctrina o de la jurisprudencia por el cual el fiscal o la defensa ha tipificado los hechos descritos, o por ejemplo, en este caso, si estamos en el lado de la defensa, tenemos nosotros que desvirtuar todas aquellas fundamentaciones jurídicas con las cuales está calificando el hecho el Ministerio Público. Tenemos las cuestiones incidentales. Estas contienen todas las cuestiones que puedan ser planteadas en el trámite de los incidentes. Esto regulado en el artículo 309 del Código Procesal Penal, incluyendo el fundamento y los razonamientos jurídicos de los mismos. Asimismo, se prepararán los argumentos a exponer frente a las cuestiones incidentales y, en este caso, si estamos del lado de la defensa, estar atentos a cualquier aspecto fundamental que se pueda invocar. En el área de los peritos, esto incluye todos los datos personales de los peritos, el dictamen, el contenido del interrogatorio o contrainterrogatorio y tenemos que considerar que en un debate siempre por lo general se proponen peritos. Tenemos el tema de los testigos. Dentro de los testigos se incluyen los datos personales y las declaraciones previas de cada uno de los testigos, tanto de testigos de cargo como de descargo, así como la estrategia que se va a llevar dentro del interrogatorio. Muchas veces dentro de los testigos hay formas para hacer el interrogatorio o el contrainterrogatorio de los testigos. Los vamos a ver un poco más adelante. Evidencias. Incluye la descripción de las distintas evidencias a presentarse en el debate. Y la prueba leída, esta incluye la copia de las actas, informes o documentos que van a ser leídos dentro del proceso. También recordemos que dentro de la prueba leída ingresan, por ejemplo, las pruebas anticipadas que son leídas, las declaraciones que tienen una especial forma de tramitarse, el tema de las declaraciones de las personas que sean sordas o mudas o aquellas personas que necesiten de un intérprete por no dominar el idioma español. Y tenemos el área de las conclusiones. Incluye un esquema de los argumentos a desarrollar en las conclusiones finales, que también vamos a ver el tema un poquito más adelante. Vamos a empezar a trabajar el tema de las declaraciones de los testigos. Por ejemplo,
En el caso, un testigo manifiesta que trabaja como cajero de una estación de servicio de gasolina. Manifiesta en su declaración que salió de su trabajo pasadas las 18 horas. Al salir de su trabajo, vio al acusado acompañado con otra persona que no recuerda cómo estaba vestido, pero el acusado vestía un pantalón negro de lona y camisa celeste. A esa hora habría poca gente en el lugar, pero al ratito escuchó un disparo. En el caso hipotético que esta fuese la declaración del testigo, entonces es importante que si nos encontramos en el área de la defensa, tenemos que anotar todos aquellos aspectos que sean esenciales, fundamentales o mínimos para desvirtuar su declaración. Entonces es necesario que dentro del debate se ponga especial atención a las declaraciones de cada uno de los testigos, ya sea tanto de cargo como de descargo, y se deben, por ejemplo, en este caso hipotético, si estuviésemos en el área de la defensa, por ejemplo, hacer preguntas del horario de trabajo, ¿sí? Y por qué salió después de las 6 de la tarde y a qué hora salió marcó su salida en el trabajo. Es decir, tenemos que se tienen que tener estrategias para poder realizar las preguntas que consideremos que sean importantes y relevantes dentro del proceso. ¿Para qué? Si estamos en el área de la defensa, podamos desvirtuar esa declaración. O por ejemplo, que especifiquen a qué se refiere de decir al ratito. Dentro de su declaración hipotética establece que escuchó al ratito un disparo. Entonces, ¿qué significa para él un ratito? ¿Sí? Entonces, son contrainterrogatorios que son importantes. O por ejemplo, porque recuerda cómo estaba vestido el acusado y no recuerda cómo estaba vestida la otra persona. Es decir, llamar la atención al tribunal de por qué sí le llamó la atención directamente el acusado y no otra persona. ¿Sí? En la práctica del desarrollo de un debate se escuchan diversas formas de declaraciones y no existe un patrón o un listado de cómo podamos hacer las preguntas, sino lo más importante en este momento procesal es poner atención y tratar de realizar preguntas que sean oportunas para el desarrollo del debate. El interrogatorio. Generalmente se hace una lista de preguntas. ¿En qué consiste? Consiste en la elaboración de un listado de preguntas que se deben realizar al testigo. Por ejemplo, cuando el testigo está dando su declaración y la defensa, si estuviéramos del lado de la defensa o si estuviéramos del lado de la fiscalía, pues se hacen anotaciones. Sin embargo, esto muchas veces por la forma en que se desarrolla el debate, que recordemos que es oral, no da tiempo para hacer un listado muy específico y lo más importante es poner la debida atención. Y se deben tomar, por ejemplo, aquellos datos que son particulares y que consideremos que sean importantes. O la siguiente modalidad de un interrogatorio se puede dar por preguntas por bloques. ¿En qué consiste? Es el orden de forma cronológica señalando las posibles evidencias a mostrar o desvirtuar. Por ejemplo, tengo un ejemplo acá. Serían las preguntas de bloque, consiste, sus partes son bloque, puntos básicos y evidencias. En esto consiste. Dentro del bloque encontramos nosotros la introducción y los puntos básicos son datos generales. O que les podemos preguntar a los testigos datos familiares o su relación social, y esto con la finalidad de evidenciar el grado de honorabilidad, ya sea si nos encontramos en el lado de la defensa y es un contrainterrogatorio, podemos evidenciar que hay un sesgo de afinidad que pudiese no tomarse en cuenta esta declaración. O un momento previo. Por ejemplo, dentro de la declaración son preguntas importantes que se deben hacer. Por ejemplo, en dónde estaba, hacia dónde iba antes de tener conocimiento del hecho o de ser testigo del hecho, o de dónde venía, o por ejemplo, por qué le llamó su atención, o por qué no, y por qué lo ignoró. Son preguntas, son elementos básicos, ¿sí? ¿Y cuál es la evidencia que se trata de demostrar? Poner en primer lugar el plan.
y también es importante que dentro de una declaración, un interrogatorio, un contrainterrogatorio, se le muestren las evidencias para ver si ellos reconocen o no las evidencias. Y en el bloque de la parte de los hechos, por ejemplo, en los puntos básicos, por ejemplo, cuál fue la situación que observó, si usted escuchó un ruido o escuchó un disparo o un sonido, cualquier asunto importante que podamos ver dentro de un interrogatorio. O también se le puede mostrar el arma. ¿Cómo se prepara un testigo? En primer lugar, se le debe explicar el asunto del debate, cómo se desarrolla el debate, explicarle que en el debate va a encontrar un tribunal, muchas personas que lo van a estar observando, de un lado la parte del Ministerio Público y del otro lado la defensa, dependiendo a qué parte estamos nosotros asesorando, y se le debe aclarar que debe escuchar muy de cerca, muy atinadamente las preguntas, ¿sí? Escuchar su declaración, practicar las preguntas que se le harán, por ejemplo, explicarle qué tipo de preguntas se le pueden hacer o practicarle posibles preguntas que la contraparte le hará. Y en todo sentido, como abogados del área del derecho procesal penal, es importante evitar que mienta el testigo y se debe ser imparcial, es decir, no se debe inducir a la mentira al testigo. Entonces, cuando el testigo esté declarando, se le debe escuchar con detenimiento las preguntas, aunque nosotros ya sepamos qué es lo que él va a decir, hay que escuchar detenidamente. Recordemos que los nervios pueden traicionar y las personas o los testigos en algún momento pueden declarar algo distinto de lo que obra en su declaración escrita. ¿Qué sucede con esto? Es mejor que no rectifique o que no corrija o que no mienta, porque recordemos que si existe una declaración ilegal también es constitutiva de un delito penal. Si no entendió o no escuchó la pregunta, pedirle que la repita, que debe existir seriedad, educación dentro de su testimonio. Y es una declaración solamente de lo que vio, de lo que escuchó, de lo que hizo o de lo que no hizo. No puede dar valor a las cosas. Debe esperar si se objeta una pregunta, es decir, se le debe aclarar al testigo que cuando le pregunte la contraparte, le realice una pregunta, debe esperar un momento por si la parte del fiscal, del Ministerio Público, la defensa objeta y él ya contesta la pregunta. Entonces tiene que tener un espacio. Debe ir con vestimenta adecuada a la sala, y esto también aplica, por ejemplo, para los testigos que son los agentes de la Policía Nacional Civil, que es recomendable que se acerquen con su uniforme. No voltear a ver para esperar que se indique si contestó o no lo correcto, es decir, no debe esperar a que se le dé una aprobación con una acentuación de cabeza, porque esto pudiese dar al lugar a pensar al tribunal que está diciendo lo que le fue pedido que dijera. Reglas básicas para el interrogatorio. Ser sencillos. Organizar en forma cronológica y lógica el interrogatorio. Preguntas de orientación inicial. Debe mostrar credibilidad. Primero la escena y luego la acción. ¿Por qué es importante? Controlar el rito del interrogatorio en los momentos cruciales, porque se puede tardar mucho en el preámbulo del evento y de repente cuando cuenta que escuchó el disparo, dice la expresión tan rápida que el tribunal pasa esa argumentación en un momento. Entonces tiene que controlar la forma en que va a expresar. El uso del lenguaje claro y sencillo. Recordemos que dentro de los abogados se maneja el léxico jurídico, sin embargo, cuando estamos haciendo un interrogatorio o contrainterrogatorio, es mejor hablar en una forma sencilla y clara. No sugerir las respuestas. ¿Por qué? Porque esto es darle oportunidad al testigo a que se explique, ¿sí? Mostrar evidencias al testigo, escuchar atentamente las respuestas, el uso de material de apoyo, cuidar al testigo y ordenar los testigos. La ordenación de testigos quiere decir que en principio es conveniente que pasen a declarar los testigos que tienen una información muy importante que decir.
los que van en medio de los testigos, no es una información tan impactante y debiéramos cerrar el debate con unas declaraciones que son sumamente relevantes, que sean de impacto. Y tenemos que ver que muchas veces se va a tratar de desacreditar al testigo, entonces por esto hay que preparar al testigo. El interrogatorio de los peritos lleva el mismo proceso, lo único es que para un interrogatorio de peritos se requiere una preparación básica, porque tiene que conocer los expertices y de preferencia que trabajar al interrogatorio, contrainterrogatorio con un consultor técnico. Por supuesto que se dan las reglas básicas para un testigo. Evitar que las preguntas sean capciosas. Son aquellas bajo pretexto de indagar un hecho que esconden una afirmación o negación. Por ejemplo, en una pregunta capciosa, cuando usted entró con el arma en la mano, ¿cuántas personas habían en la habitación? Esto ya le estamos indicando de que él tenía el arma en la mano. O por ejemplo, las preguntas sugestivas son aquellas que inducen a la respuesta del interrogatorio, ¿sí? Las preguntas impertinentes no son procedentes, son irrelevantes, repetitivas o incompetencia. Preguntas. 14.1. ¿Qué es la fundamentación jurídica? 14.2. ¿Cómo se integra el interrogatorio por bloque? Pregunta 14.3. ¿Qué son las preguntas sugestivas? Muchas gracias por su atención.